amigos, estamos en contacto con el cielo. Gracias a nuestro Dios que nos permite decir la frase que tanto queremos. Ya estamos aquí, porque Dios así lo ha permitido. Y en su infinita bondad nos volvemos a encontrar. Antes de iniciar el programa, quiero dar un saludo especial y un agradecimiento a las casi 5,000 personas suscritas que ya tenemos en este canal. Y si tú todavía aún no lo has hecho, te invitamos por favor que te suscribas para que nosotros también podamos incentivarnos y así tú puedas recibir el material de manera oportuna y estudiarlo y poder compartir con otras personas. También te recordamos que tenemos un grupo de WhatsApp, ahí están los números a los cuales puedes solicitar para que, si no te es factible entrar a YouTube, puedas recibir el PDF de la lección y el audio. Con esto también puedes trabajar e ir motivando a otras personas. Hay opciones para todo. Lo que queremos es estar compenetrados, no y nos importa el país, porque mientras más diversidad haya, es mucho mejor y es el Señor el que nos acoge a todos con lazos de amor. Vamos a empezar el estudio. Ahora iniciamos el ciclo del estudio de las parábolas. Vamos a ir a la lección número 2 y la parábola titula El trigo y la cizaña. Estamos convencidos que al terminar la lección tú vas a poder percibir a través de la obra del Espíritu Santo cuál es tu condición y si esta es aquella que te quiere conducir a una muerte eterna, tomes una decisión, hagas una obra de transformación y de reforma, porque es el Espíritu Santo quien te va a conceder todas las herramientas para que en ti pueda haber un despertar ahora. Urge, el tiempo apremia y Cristo viene ya por segunda vez. En otro sentido, si tú eres el que está diariamente ejercitándose en la vida espiritual para ser cada vez un mejor trigo, Dios te va a seguir conduciendo de la mano. Y si estás aquí en este programa de Escuela Sabática, es que lo estás haciendo muy bien. Dios bendiga a cada uno de vosotros. Les invito por favor que nos acompañen. Vamos a invocar el nombre de nuestro Dios a través de una oración. Amado Señor, te agradecemos mucho porque tenemos la firme convicción, Señor, que nos vas a acompañar. Bendice los labios del instrumento que has tomado y que ha preparado este estudio con tanto amor y dedicación. Padre mío, también a todo el alumnado presente aquí en esta aula espiritual a nivel del mundo. Ya estamos listos, Señor, para ver lo que nos vas a decir. Sabemos que vivimos momentos determinantes donde cada uno de manera personal, Señor, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que afrontar las consecuencias también si elegimos mal. Ayúdanos pues a través de tu Espíritu Santo a convertirnos en verdaderos trigos, Señor. Ayúdanos a tener ese discernimiento espiritual para poder, Señor, también ayudar a otras personas, porque es necesario ya que tu pueblo siga predicando que tu pronta venida está cercana. Dejamos todo en tus manos de amor. Acompáñanos por siempre en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a nuestra hermana Noemí Vargas de Lau, que en esta lección nos está acompañando. Bienvenida, mi querida hermana. Mis hermanos y amigos, sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Hoy tenemos una hermosa enseñanza. El Señor Jesús nos va a ilustrar con una hermosa parábola en la cual cada uno de nosotros deberá preguntarse: ¿o soy trigo o soy cizaña? Hay solo dos opciones. Sabemos que el mal se encuentra en todos lados y la cizaña es el instrumento perfecto del diablo para sembrar dudas y tensiones en el pueblo de Dios. La cizaña es un veneno para aquellos creyentes de fe que se preparan para alcanzar la vida eterna. Así que nosotros desde este lado del canal, y usted, mi querido amigo,
desde el otro lado de la pantalla, ya estamos listos para iniciar esta clase virtual. Nuestros maestros de lección ya están listos con lápiz y papel en mano y también con el corazón dispuesto para aprender y también para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. El tema se titula El trigo y la cizaña. El tema tiene 4 subtemas que vamos a desarrollar. El primero se titula La existencia del mal. El segundo, Anhelo de los creyentes fieles. El tercero, la acción humana ante la divina. Y el cuarto subtítulo es La diferencia. Así que, mis hermanos, vamos a dar inicio a esta lección. Y lo vamos a hacer con el primer subtítulo que dice La existencia del mal. ¿Qué pregunta se ha hecho a través de los tiempos? ¿Para qué vino Cristo a nuestra tierra? Dice la pregunta número 1. Y vamos a estudiar el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 27, que dice: Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice lo siguiente: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Primera de San Juan capítulo 3, versículo 8 dice: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice la palabra del Señor. Jesús nos dijo que Él vino a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Y como siervo de Dios, conocemos que Jesús vino a la tierra y vivió una vida sin pecado. El Señor murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo. Pero antes de partir, aseguró a sus discípulos que regresaría nuevamente. ¿Qué les dijo el Señor? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. El mal estaba tan impregnado en el pueblo de Dios y en todo el mundo, que alguien tenía que venir a la tierra para vencer a ese mal, que es el diablo y Satanás. Y solamente el único que podía vencerlo era nuestro Señor Jesucristo. Alguien tenía que venir a la tierra y vivir toda su vida sin pecar. Y eso solo lo podría hacer Jesús. Y cuando el Señor estaba en la cruz y murió, Satanás pensó que finalmente había burlado a Dios, pero estaba totalmente equivocado. Cuando Cristo se apareció en la puerta de entrada del reino de los muertos, Satanás no tuvo absolutamente nada con qué acusar al Señor, porque había vivido una vida perfecta, mis queridos hermanos. De esta manera, Jesús triunfó sobre la muerte. Entonces, creó un puente entre el abismo que separaba a Dios y el hombre, y ofrecía salvación y vida eterna al pecador arrepentido. Y hasta ahora el Señor ofrece vida eterna en su reino eterno. Fue ese reino que Él predicaba cuando estuvo en la tierra. Y su metodología fueron las parábolas, ¿cierto? No todos entendían las parábolas. Solamente las entendían aquellos que entregaron su corazón a Dios, pero lo hicieron de una manera fiel, verdadera, sincera. Ellos podían entender el mensaje del reino de Dios. Una de las parábolas que contó fue el trigo y la cizaña. Y la vamos a leer desde los primeros versos, que dicen lo siguiente:
les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Dice el libro de Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 27. Los discípulos tenían un enorme deseo de conocer los mensajes escondidos en las parábolas. El deseo de conocer el reino de Dios era tan inmenso por parte de los apóstoles. Ellos querían descubrir ese tesoro que estaba escondido allí. ¿Qué dice Mateo capítulo 13, versículo 36? Despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Los discípulos se encontraron a solas con Cristo. Ellos estaban en la casa de Pedro y querían seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Entonces le dijeron: por favor, Señor, explícanos esto. Entonces Jesús les muestra el tesoro escondido dentro de la parábola. ¿Qué les dijo el Señor? La parábola relaciona el reino de Dios y el reino de los cielos con la iglesia. Sabemos que la relación es el trigo como los buenos y los malos como la cizaña. La parábola tiene varios elementos, ¿cierto? Primero es el hombre. ¿Quién es el hombre? ¿O quién es el dueño de la semilla? El hombre que sembró la semilla es Cristo, que predica la palabra de Dios para salvación del pecador arrepentido. El siguiente elemento es el campo. El campo es el mundo. Así lo dice Juan capítulo 4, versículo 34. ¿Qué más? El trigo. El trigo son los hijos de Dios. Son los hijos del reino. O aquellos pecadores que fueron a la iglesia, se entregaron de corazón a Dios y fueron transformados. Después tenemos la cizaña. La cizaña no produce nada, ¿no es cierto? Es decir, son los falsos cristianos que siguieron los mismos pasos de los creyentes buenos, pero no dejaron que Dios los cambie. Son aquellos que dividen, son los conflictivos. Sus obras son malas y de confusión. Después tenemos el enemigo. El enemigo es el diablo, que introduce la cizaña para malograr la cosecha y poner al dueño en dificultades, en grandes pérdidas. Es decir, para deshonrar y rebelarse contra Dios. El enemigo llega silenciosamente, que nadie lo nota cuando llega. Eso es lo que nos explica la parábola. Así llegan los enemigos. Ellos llegan sin avisar, ¿no es cierto? De manera silenciosa. Otro elemento que encontramos es la siega. La siega es el juicio final. Y los segadores son los ángeles que separan a los buenos de los malos. Es decir, mi querido hermano, mientras Cristo siembra trigo, el diablo siembra cizaña. Ambas plantas parecen ser iguales, especialmente cuando crecen. Solo que al ser la cizaña una simulación del trigo, no dura para siempre, ¿cierto? Ahora, ¿qué encontró Cristo cuando vino a la tierra? Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, dice la palabra de Dios. Cada alma, después del pecado, buscó un camino muy distinto a lo que el Señor había ordenado. Solamente algunos siguieron a Cristo. Seguramente habrás escuchado a personas decir: ¿por qué tantas injusticias y dolor en esta vida? ¿Dónde está Dios?
Eso es precisamente porque todo lo malo que ahora se encuentra entre los hombres y las mujeres no es de Dios, sino del diablo. El Señor creó a los seres humanos para vivir rectamente, con buena salud, con felicidad, con paz y armonía con todo. Pero ellos se salieron del diseño de Dios y decidieron seguir sus propios caminos. Prefirieron sus propios planes y despreciaron los planes de su Creador. ¿Cuál fue el plan original de Dios para el hombre? El plan era que fuese recto y perfecto, ¿cierto? El Señor no planificó el afán, el dolor, el temor, la enfermedad, el sufrimiento, la ruina, no. Fue el hombre que en su libre albedrío o en su libre decisión que se inclinó al pecado. Luego quiso solucionar sus problemas. Él mismo quiso solucionarlos, sin la ayuda de su Creador, pero no pudo. ¿Te das cuenta? Entonces, a partir de la caída del hombre, fue que quiso independizarse de su Creador y desvió su naturaleza para vivir la vida como mejor le parezca. Es por eso que escuchas decir, no te deprimas, siéntete libre, Dios te hizo así, déjate llevar por lo que te dicte el corazón. Tú no tienes la culpa la tiene Dios, que te hizo así, ¿no es cierto? Eso es natural, te dicen, no tengas temor de hacerlo. Y así tantas cosas. Pero eso es del enemigo, ¿no es cierto? Eso es debido al pecado. Y Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 lo dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios ha dado órdenes, mis queridos hermanos, y órdenes expresas de lo que es lo que nosotros debemos hacer. Y cuando nos salimos de esas órdenes o del cerco que son los 10 mandamientos de la ley de Dios, pecamos. Las personas que están asentadas en pecado, del pecado habitual, no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y nuestro Señor Jesucristo vino para combatir y para destruir el diablo y también a sus obras malignas y liberarnos de la esclavitud del pecado y también del mismo Satanás. Así que no te equivoques. El que comete pecado es del diablo. No hay excusas, mis queridos hermanos, tampoco disculpas. Si sabemos que transgredir la ley es pecado y aún así pecamos, somos hijos del diablo. El verdadero hijo de Dios o el creyente de fe odia el pecado. Ahora, si decimos que confiamos en la sangre preciosa de Cristo y vivimos en pecado, mentimos, ¿cierto? En ese caso, no confiamos en la sangre expiatoria del Señor Jesús. Es que donde hay fe genuina en el sacrificio expiatorio de Cristo, el hombre es purificado. Y esa purificación hace que el creyente odie el pecado. Y para eso vino Cristo, para acabar con el pecado y deshacer las obras malas de Satanás. Jesús vino a poner fin a todo lo malo. Eso lo hizo cuando venció al diablo, por completo, con su vida, su sufrimiento, su muerte y su resurrección, ¿cierto? ¿Cuál sería aquí la respuesta, mi querido hermano? ¿Qué pregunta se ha hecho a través de todos los tiempos? En realidad hay muchas, pero una de ellas es, ¿quién es Jesús y cómo es su reino celestial? Otra pregunta es, ¿quién era la simiente que vencería el mal? ¿Para qué vino Cristo a nuestra tierra? Para vencer al diablo y acabar con el pecado, dice la palabra del Señor. Pregunta número 2. Estamos estudiando la existencia del mal. ¿Cuál es el campo favorito del enemigo para sembrar la cizaña? ¿Cuál es el resultado de su mala siembra? Vamos a estudiar el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Romanos capítulo 2, versículos del 19 al 24 dice, ¿y confías
en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no has de hurtar, hurtas. Tú que dices que no has de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mateo capítulo 23, versículo 13. ¿Qué nos dice? Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Nuestro Señor Jesucristo hablaba en un lenguaje acorde con la realidad del pueblo de Dios. Hablaba de temas que ellos conocían muy bien. Por ejemplo, el Señor hablaba de semillas, de tierra, de malas hierbas, de enemigos, de amasar pan, de levadura, etc. En aquellos lugares, los hombres muchas veces se vengaban de su enemigo, esparciendo en sus campos recién sembrados semillas de alguna hierba nociva. Este era el caso de la cizaña. Por tanto, mientras crecía, se parecía mucho al trigo. Es por eso que el verso dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, y sembró la cizaña entre el trigo, y se fue. Así lo escribe Mateo capítulo 13, versículo 25. ¿Qué es la cizaña? La cizaña en términos agrícolas es una mala hierba que invade los cultivos y reduce su rendimiento, porque compite con la especie cultivada, no solo robando a esta agua, luz y nutrientes de la tierra, sino también contaminándola. La cizaña dificulta la recolección y al contaminar al trigo, reduce su valor nutritivo. Los granos tóxicos de esa mala hierba envenenan los granos de trigo que crecen a su alrededor, volviéndolos a su vez también venenosos. Ahora, ¿por qué el Señor escogió la cizaña? ¿Sabes por qué el Señor escogió la cizaña, mi querido amigo? Porque la cizaña divide, la cizaña envenena y mata al trigo. Veamos 5 aspectos del trigo y la cizaña. Mientras que el trigo sirve de alimento, la cizaña no sirve para alimento. Al impedir la maduración del trigo y demás cereales, incluso después de volverlos venenosos, la cizaña entorpece su recolección. Segundo, cuando el trigo aún no ha madurado, es del mismo color verde de la cizaña. Tercero, la cizaña no deja crecer al trigo, porque le roba el agua, le roba los nutrientes de la tierra y la luz del sol. Cuarto, la cizaña contamina al trigo con sus granos tóxicos y a su vez lo vuelve fuente de contaminación. Y quinto, el trigo no maduro o muy contaminado no era apto para el consumo y junto con la cizaña se echaban al horno y eran quemados. ¿Qué significa esto? Significa que los falsos ministros impiden el crecimiento espiritual del verdadero pueblo de Dios. O sea, son cizañeros, ¿te das cuenta? Lo infectan, no solo con sus malos ejemplos, sino también con falsas enseñanzas que son literalmente veneno mortal, como le dice Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7. Los falsos creyentes son los enemigos de Dios. Estos falsos creyentes, producto de falsos evangelios, se niegan a morir a sí mismos y contaminan con su mala influencia a los creyentes de fe. Y Romanos capítulo 2, versículos del 19 al 24, presenta las características de la cizaña. ¿Qué dice allí? Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos,
maestro de niños que tienes en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no has de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La cizaña dentro de la iglesia, mi querido hermano, se caracteriza por sentirse muy seguros al decir a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos. Se creen maestro de los ignorantes y de los inexpertos. Se creen dueños de la verdad y del conocimiento. Es por eso que muchas veces ves a personas que discuten sobre los testimonios proféticos inclusive, ¿no es cierto? Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ellos mismos son infieles. Tienen 2 mujeres. Dicen odiar a los ídolos, pero les gusta el dinero. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen, no guardan el sábado. Y Pablo expone muy bien el actuar de la cizaña. Es que por el odio de Satanás hacia Cristo, esparce sus malas obras entre los fieles creyentes de fe y utiliza como instrumento a la cizaña y les imputa este tipo de frutos al Señor Jesucristo. El diablo le echa la culpa a Cristo, ¿te das cuenta? ¿Qué hace el diablo? El enemigo trae a la iglesia a aquellas personas que dicen ser cristianos, pero su carácter lo niega todo. Entonces el diablo hace que Dios sea deshonrado, que la obra de la salvación quede falseada y que las almas peligren. El mejor ejemplo eran los escribas y fariseos. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, dice Mateo capítulo 23, versículo 13. En este caso, la cizaña eran los escribas y fariseos, que cerraban la puerta del reino de Dios, porque con su envidia prohibían, perseguían y mataban al trigo, que eran los verdaderos creyentes de Dios. Acuérdate del asesinato de Esteban. Los escribas y fariseos se jactaban de tener la ley, pero no la cumplían. ¿Te das cuenta? Decían ser honrados, pero robaban el dinero del templo. O sea que enseñaban una cosa y hacían otra. Ahora, hagámonos aquí una pregunta. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en la iglesia? ¿Nos sentimos trigo o nos sentimos cizaña? En verdad, es Dios quien dice quién es trigo y quién es cizaña. Pero tú ya tienes que irte preguntando. Tú ya tienes que irte examinando. La Biblia dice que muchos vendrán y muchos conocerán el Evangelio. Seguramente, mi querido amigo, llegaste a la iglesia algún día, pero como te miraron mal, te fuiste y no volviste más. ¿Y por qué no regresaste? ¿Por qué no te quedaste? Porque viste cizaña en lugar de trigo, ¿cierto? ¿Qué hacer para saber si somos trigo o cizaña? Primero, fíjate aquí. La cizaña cree que es trigo. O sea, la cizaña mira su comportamiento, sus actitudes, sus conductas. Se fija en lo que hace, en lo que no hace. Por ejemplo, Pablo mismo decía, hermanos, yo todavía no soy trigo, pero una cosa hago, olvidándome de mis errores, me proyecto hacia adelante para ver si algún día llego a ser trigo. ¿Te das cuenta? Eso lo escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 13. ¿Ves? Segundo, la cizaña se siente trigo. No solamente se cree trigo, sino que se siente trigo. Y como se siente trigo, piensa que tiene derecho a señalar con el dedo y dice, este es pecador, este come carne, este viste mal,
Y así sucesivamente. La cizaña piensa que señalando o juzgando se arreglan las cosas. Entonces, si ves a algún hermano que se cree perfecto, es porque es una cizaña. El trigo solo mira a Cristo. El trigo no juzga. El trigo no señala. El trigo es luz. Y el trigo da buen testimonio, mi querido hermano. Vamos a la respuesta. ¿Cuál es el campo favorito del enemigo para sembrar cizaña? Es la iglesia. ¿Cuál es el resultado de su mala siembra? Es división, desánimo, conflictos, etc. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Vamos a estudiar la pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo de la existencia del mal. ¿Qué pretende Satanás con la siembra de la cizaña? ¿A quiénes utiliza como cizaña? Es una interesante interrogante, ¿no es cierto? Vamos a estudiar 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. ¿Qué nos dice allí? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Tito capítulo 1, versículo 16. ¿Qué nos dice? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, dicen los hermosos versículos. La cizaña es una hierba venenosa, ¿no es cierto? Y el cizañero también. El cizañero es aquel que tiende a causar oposición o enemistad, sembrando precisamente la cizaña dentro de la iglesia, sembrando dudas, dividiendo al pueblo. Y el primero en sembrar el mal fue Satanás. La cizaña fue sembrada por primera vez en el cielo. ¿Cuándo fue eso? Cuando el diablo sedujo a muchos ángeles, sembrándoles la duda acerca de Dios. ¿De qué lo acusaba Satanás a Dios? Satanás lo acusaba de no ser digno de confianza y de ser un Dios injusto. Dios nos dio la libertad de escoger. Y la historia humana muestra el resultado de la rebelión y el increíble poder del amor de Dios para salvarnos. También el diablo metió su cizaña en el huerto de Edén con Adán y con Eva. ¿Cómo? Haciendo una alianza con el hombre. ¿Cómo fue el trato del diablo con Eva? Se mostró amable, ¿cierto? Bondadoso, con apariencia de piedad. Sin embargo, era un tremendo perverso lleno de maldad. Entonces, así como se presentó Satanás ante los primeros humanos, de la misma manera se presenta en la iglesia de Cristo. ¿Cómo son aquellos hermanos cizañeros? 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A esto se evita, dice la palabra de Dios. Es decir, a lo largo de toda la historia, ha habido cizaña dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y la Biblia nos presenta muchos ejemplos. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira en la iglesia primitiva. Ellos se unieron con los discípulos y se mostraban como bondadosos, pero eran cizaña. Ellos fueron engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo delante de Dios, cuando en realidad, mis queridos hermanos, guardaban para sí con avaricia parte de la ofrenda. ¿Qué más? Encontramos a Simón el mago. Este hombre era de Samaria, que fue convertido y bautizado por Felipe, el apóstol, pero fue cizaña. Este mago ofreció dinero al apóstol Pedro y también al apóstol Juan, a cambio que le dieran el poder de transmitir el Espíritu Santo. ¿Cómo se presentaba Simón? Simón profesaba conocer a Dios, como lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 9 al 15. Y también Tito, capítulo 1, versículo 16, lo dice. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Otra cizaña que encontramos en la Biblia es Demas. Demas era un creyente de Dios,
que abandonó a Pablo porque gustaba de las cosas del mundo. O sea, quería estar en la iglesia, pero también quería estar en el mundo. ¿Te das cuenta? Demas era colaborador o compañero de trabajo de Pablo. Él profesaba conocer a Dios, pero gustaba de las atracciones del mundo, de las cosas del mundo. Todos pensaban que era trigo, pero resultó siendo cizaña. ¿Quién más? Aquí encontramos a Judas Iscariote. Judas Iscariote, acuérdate, fue discípulo de Jesús, que caminaba con el Señor, comía con el Señor, predicaba la palabra de Dios con el Señor, pero era cizaña. Fue a Judas a quien Cristo mostró su larga paciencia. ¿Te das cuenta? Entonces, Judas fue registrado para mostrar cuánta paciencia tiene Cristo con la perversa naturaleza humana. Mi querido hermano, en los campos de Israel y en todos los campos, la cizaña mientras está verde se parece mucho al trigo, pero cuando el campo se pone blanco para la siega, la cizaña no tiene ninguna semejanza con el trigo. Es que el trigo, cuando está maduro, se dobla por el peso. Esto significa que los falsos hermanos se hallarán en la iglesia hasta el fin del tiempo. Por tanto, el Señor dice, a ellos evita. En estos tiempos la gente se siente con mucha libertad para tener una religión como ellos quieren. Aquellos son los creyentes religiosos. Y cuando el creyente de fe los amonesta, reaccionan y comienzan a dividir a la iglesia. Es decir, se sienten libres para ser muy espirituales, pero no tienen ningún amor por Cristo. ¿Cuál sería aquí, mis hermanos, la respuesta? Vamos a la respuesta. ¿Qué pretende Satanás con la siembra de la cizaña? El diablo quiere dividir al pueblo de Dios, quiere que se rebelen contra Dios. ¿A quién utiliza como cizaña? A los falsos creyentes, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. Vamos a estudiar el subtítulo Anhelos de los creyentes fieles. ¿Qué anhelan hacer muchos creyentes fieles ante lo que consideran cizaña? ¿Por qué Cristo se opone a este deseo? Vamos a estudiar Mateo capítulo 13, versículos 28 y 29. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. A ver, ¿qué sucedió luego de ser sembrada la cizaña? Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. ¿Y qué hicieron? Fueron a buscar al dueño del terreno y le informaron. Le dijeron, Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño sabía que el enemigo había estado ahí. ¿Qué les dijo el dueño de la finca? Mateo capítulo 13, versículos 28 y 29 dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. El agricultor era muy sabio. El agricultor no se dejó llevar por la premura y por el consejo de los siervos, ¿no es cierto? Que no eran tan inteligentes. El agricultor sabio no dejaría triunfar al enemigo. En lugar de eso, el dueño de la finca decidió solucionar el problema en el tiempo de la cosecha. ¿Y qué significa para nosotros todo esto? Significa una clara corrupción entre el pueblo de Dios. El trigo representa al pueblo de Dios, ¿cierto? Y es la iglesia, que es traída a una influencia corrupta, una influencia que puede parecer única, que ayuda a la iglesia, que predica la palabra de Dios.
que habla de honradez, que habla de la ley de Dios, de la vida de Jesús. Pero ojo, mi querido hermano, aquí, ese no es trigo, es cizaña, que se parece al trigo. ¿Ves? De hecho, que al crecer el trigo junto a la cizaña, las raíces estaban entrelazadas. ¿Cierto? Si se arranca la cizaña, se puede arrancar también al trigo. En verdad que el dueño del terreno fue muy sabio. Él dejó que la maleza con el trigo crecieran juntos. Ya que se arrancaba la maleza, podía obtener grandes pérdidas. El dueño dijo: dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero, dice Mateo capítulo 13, versículo 30. ¿Cómo te sentirías si vieras cizaña en tu iglesia? Seguramente tendrías muchas ganas de desaparecerla. Pero el Señor dice: no. La separación se hace al final o en la cosecha. Es que si se separa antes, se puede hacer tropezar a muchas almas que verdaderamente son fieles a Cristo. No te olvides que la cizaña son falsos creyentes y el trigo son los creyentes de fe. Entonces, cuando venga Cristo, la cizaña será separada del trigo y será enviada al fuego eterno. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué anhelan hacer muchos creyentes fieles ante lo que consideran cizaña? Expulsarlos de la iglesia. ¿Por qué Cristo se opone a este deseo? Porque se corre el riesgo de expulsar a creyentes fieles de fe. Pregunta número 5. El subtítulo dice: la acción humana ante la divina. ¿Cómo debe tratarse el pecado abierto? Pero, ¿qué límite ha puesto Dios al hombre a causa de la cizaña y el pecado abierto? Dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 24 y 25. ¿Qué nos dice? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas, dicen los hermosos versos. A ver, el Señor solamente ordena que hagamos una cosa con aquellos que persistan en pecado. ¿Cuál es esa cosa? Es separarlos de la iglesia. ¿Y qué es lo que nos ha prohibido? El Señor nos ha prohibido la tarea de juzgar el carácter y los motivos. ¿Sabes por qué? Porque el juzgar el carácter y los motivos es solo competencia de Dios. Cristo conoce muy bien nuestra naturaleza pecaminosa. Es por eso que no puede confiarnos esta obra de juzgarlos. Ahora, ¿qué sucedería si tratáramos de eliminar de la iglesia a aquellos que según nosotros son cristianos falsos o que son cizaña? En verdad, mi querido hermano, cometeríamos muchos errores. Es por eso que el Señor, cuando sus siervos le preguntan: ¿quieres que arranquemos la maleza? El Señor le dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿Qué sucede si en lugar de expulsar a un hermano que según nosotros divide la iglesia, expulsamos a una persona que es muy fiel a Cristo, que es trigo? Nos equivocaríamos, ¿no es cierto? Y el Señor no está de acuerdo con esto. Es decir, la separación de la iglesia de aquellos hermanos se produce cuando el pecado es muy evidente. Y los versos de primera de Timoteo capítulo 5, versículos 24 y 25, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes
y los llevan a un juicio inevitable. Pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes, y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. El verso nos presenta dos tipos de pecado: los pecados abiertos y los pecados escondidos. Es probable que otras personas u otros hermanos nunca se den cuenta de lo que hemos hecho en la vida, ya sean cosas buenas o cosas malas. Pero delante de Dios, todas nuestras obras, sean buenas o sean malas, están expuestas a la luz. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Algunas personas esconden sus pecados con el fin de implementar sus maquinaciones pecaminosas, aunque dicen que nada malo han hecho. Pero cuando la luz alumbra sus hechos, muchos huyen y se esconden. Es muy sencillo observar las luchas y los pecados que tienen algunos, pero en otros los pecados están ocultos. Mira, tenemos flaquezas con las cuales Dios está tratando, y algunas veces esos pecados son bastante evidentes para otros, pero algunas veces no. Por ejemplo, algunas personas son consideradas como santas, pero no es que sean santas, sino que son buenas escondiendo sus pecados. ¿Ves? ¿Cuándo es que las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz? Es en el juicio final. Mira, muchas veces somos malos, somos cizaña. Muchas veces pensamos que las almas nuevas que vienen a la iglesia cargadas de pecados que son muy evidentes, para nosotros no tienen esperanza. ¿Qué pasaría si nosotros las sometemos a juicio? Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con nuestro propio juicio imperfecto, tal vez esto extinguiría sus últimas esperanzas que tienen de venir a Cristo. Es que somos pecadores. Mucha gente va a la iglesia con la esperanza de poder venir a Cristo y ser perdonados, pero se encuentra con cizaña. Nos comportamos muchas veces como cizaña y los tratamos mal. Que somos pecadores y no somos capaces de hacer un juicio justo. Podemos dejarnos llevar por prejuicios sin llegar a ser cómplice de pecados ajenos, ¿cierto? Mis queridos hermanos, es triste cuando vemos que muchos que hoy se creen cristianos y dignos de la vida eterna serán hallados faltos en el juicio final. Muchos serán hallados culpables. Fíjate, en el cielo habrán muchas sorpresas. Habrán muchas almas de quienes se suponía que nunca entrarían allí. Lo que pasa es que el ser humano juzga por la apariencia. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano no puede ver el corazón. Sin embargo, el Señor Jesucristo sí ve el corazón. Es como si pasara un escáner por nuestra mente que conoce nuestros pensamientos. El Señor ordena ser íntegros, ser correctos, ser fieles a Dios. Entonces, la parábola en la cosecha significa el fin de la gracia o el juicio. No te olvides que nuestra misión no es condenar a la cizaña. El Señor ordena un trato prudente a la cizaña, pero también ordena un trato disciplinario a los verdaderos creyentes o a los creyentes de fe. Trigo y cizaña, mi querido hermano, existirán siempre. El único que sabe realmente quién es trigo y quién es cizaña es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la respuesta.
¿Cómo debe tratarse el pecado abierto? Estos creyentes deben ser separados de la iglesia. Pero, ¿qué límite ha puesto Dios al hombre a causa de la cizaña y el pecado abierto? Solo juzgar los pecados evidentes o visibles al ojo humano. Pregunta número 6. Estamos estudiando el subtítulo La acción humana ante la divina. ¿Cómo actuará el cristianismo secular en el tiempo final? ¿Qué deberíamos hacer para no ser cizaña? Nos pregunta la lección. Juan capítulo 16, versículo 2, versículo 4, capítulo 15 y versículos 4 y 7 nos dicen lo siguiente. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Dicen estos hermosos versículos de la palabra de Dios. A ver, el cristianismo secular es el cristianismo profano, o aquel cristiano que dice creer en Dios, pero mantiene sus doctrinas falsas dentro de la iglesia. Ahora, el remanente de Dios ha sido perseguido durante toda la historia de la humanidad. ¿Quiénes lo persiguieron? Aquellos que decían ser cristianos, o sea, la cizaña, o los cizañeros. Los hombres que pensaban ser trigo. Ellos fueron los que se convirtieron en asesinos del trigo, o de los hijos de Dios. El claro ejemplo es lo que hicieron los judíos en tiempos de Jesús, con el mismo Jesucristo. Y también lo que hicieron con los verdaderos cristianos después de la muerte de Jesús. Y uno de ellos fue el mismo apóstol Pablo, antes de su conversión, ¿cierto? Ellos decían ser siervos de Dios, decían obedecer a Dios, pero sus actos eran otros. Es decir, no eran trigo, sino cizaña. Pablo perseguía y asesinaba a los verdaderos seguidores de Jesús, porque pensaba que persiguiendo y matándolos agradaba a Dios. Pensaba que le hacía un servicio a Dios, destruyendo al trigo. Otro ejemplo es la Iglesia Católica. Muchos murieron perseguidos y asesinados por no aceptar su ideología y también sus principios. Es por eso que Juan capítulo 16, versículos 2 y 4 dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Qué hacía la cizaña para castigar al trigo? Primero los exhortaba, los llamaba a seguir sus principios, les hablaba bonito, con mucha paciencia. Y para castigar a aquellos a quienes llamaban obradores de maldad, luego la iglesia recurría al poder civil y los difamaba. Todos aquellos que mostraban desacuerdo a sus doctrinas religiosas fueron encarcelados, torturados y fueron asesinados. Ellos eran sometidos a la maldad del hombre, que afirmaban obrar bajo orden de Cristo. Pero lo que no se daban cuenta era que su actuar era obra del diablo. Mira, esta forma de actuar del diablo ha sido el mismo desde que engañó a Adán y Eva. Y con ese método quiere conquistar a todo el mundo. ¿Cuál era la estrategia? Era presentar a un Dios falso, injusto. Es por eso que los llamaba herejes. Así difamaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué dice
nuestro Padre Celestial al trigo? ¿Qué dice al creyente de fe? Dice que al final de los tiempos se repetirá nuevamente el actuar del diablo con el remanente. El diablo y la cizaña perseguirá de nuevo al pueblo de Dios y hará creer a los falsos adoradores que están sirviendo al Señor porque están acabando con el trigo. Ahora, Juan capítulo 15, versículos 4 y 7 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Lo único que debemos hacer para no ser cizaña es vivir con Cristo. Es estar unidos a Cristo, en arrepentimiento, en confesión sincero. Sin Cristo nada podemos hacer, mis queridos hermanos. Debemos hacer su estricta voluntad, lo que Dios ordena. Debemos hablar la verdad. Debemos vivir en verdad y debemos practicar la verdad. Permanecer en mí y yo en vosotros significa una relación mutua entre Cristo y el creyente de fe, tal cual lo escribe Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 3. Yo soy de mi amado, dice, y mi amado es mío. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, significa que el siervo de Dios no puede hacer verdadero bien a Dios y a su reino si no se conecta conscientemente y permanece en Jesús. Es que toda nuestra seguridad viene de Cristo, ¿cierto? Permanecer en Jesús significa permanecer en sus palabras, hacer su voluntad, obedecer sus órdenes, escuchar su voz, guardar el sábado. Mira, todos tenemos voluntad, solo que nuestra voluntad es pecaminosa. Es esa voluntad santa de Cristo quien fusiona a nuestra voluntad pecaminosa. Y esa voluntad fusionada es la voluntad santificada con nuestra voluntad pecaminosa. Por eso que cuando contamos con nuestra voluntad pecaminosa, decimos: no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Pero caemos, ¿cierto? Y eso es porque hacemos promesas. Pero cuando nuestra voluntad pecaminosa se fusiona con la voluntad santa de Cristo, aunque caigas, mi querido hermano, te agarras de Cristo y triunfas. Entonces, mi querido amigo, cuando vayas a la iglesia, no veas a sus miembros, no. ¿Sabes qué debes hacer en lugar de eso? Mira, observa, busca que la iglesia tenga fundamento en la palabra de Dios, que guarde los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ve a Dios, mi querido amigo, y continúa fiel. Olvídate de los hermanos que te miran mal. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo actuará el cristianismo secular en el tiempo final? ¿Perseguirá al pueblo verdadero de Dios? ¿Qué deberíamos hacer para no ser cizaña? Vivir con Cristo y permanecer en sus palabras. Pregunta número 7. Vamos a estudiar el subtítulo: la diferencia. ¿Cuándo se evidenciará la diferencia entre la cizaña y el trigo? ¿Qué deberíamos hacer diariamente para permanecer fieles? Vamos a estudiar Mateo, capítulo 13, versículos 40 al 42, y también capítulo 26, versículo 41. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice la santa palabra de Dios. Cuando los discípulos escucharon esta historia, se quedaron con el deseo de conocer
más acerca de Dios. Estaban inquietos. Ellos entendieron bien que los malos y los buenos están juntos. Solo que a veces no se puede entender cómo los malos hacen mucho daño a los buenos. Es verdad, ellos no se apuraron a preguntarle a Jesús sus dudas, sino que esperaron a que la gente se vaya para luego hacer las consultas al maestro. Y el Señor, con mucho amor, les dio la respuesta. Cristo está hablando de él mismo en la parábola, ¿cierto? Como el hombre que siembra la buena semilla. O está hablando del Mesías encarnado, o el único divino humano. Y también que él es el juez que ordena quemar la cizaña. Cristo trabajó para los israelitas, pero su objetivo, de hecho, que era todo el mundo. Y hasta ahora continúa la obra con el Espíritu Santo. Solo que el trigo crece y madura, y también la cizaña. Los discípulos querían conocer el significado de la parábola. La cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde, pero cuando el campo se ponía blanco para la siega, la mala hierba no tenía ninguna semejanza con el trigo, que se doblaba con el peso de sus llenas y maduras espigas. No te olvides que el trigo son los hijos de Dios, que ahora están en la iglesia, nacidos de la palabra de Dios. Son aquellos convertidos, ¿cierto? Un seguidor e imitador de Jesús. Ese es el trigo, que ha sido transformado y apartado para el reino de los cielos. Mientras las cizañas son los cristianos falsos. Son aquellos que dan más importancia a ritos, que miran los errores de los demás, que dividen, pero que también tienen los mismos procesos para arrepentimiento y para vivir con Cristo, pero que no ha permitido que el Espíritu Santo obre en sus corazones. ¿Qué sucederá cuando la cosecha esté lista? ¿Qué dice Mateo? De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La cizaña se ata en manojos para ser quemada, y el trigo se junta en el granero de Dios, ¿cierto? En la cosecha del mundo no habrá ninguna semejanza entre lo bueno y lo malo, o entre el trigo y la cizaña. Por tanto, mi querido amigo, aquellos que se han unido a la iglesia, pero no se han unido a Cristo, serán presentados y serán condenados a muerte eterna. Esta es la cizaña. Es que cuando la gente ve a la cizaña, ¿qué dice? No, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si ahí solamente van personas malas, chismosas, iracundas, egoístas. ¿Te das cuenta? Entonces viven en confusión y no vienen a la iglesia, por tanto se pierden. Entonces cuando Dios juzgue a todos, será como cuando se arranca la mala hierba para quemarla. Cristo enviará a sus ángeles para sacar a todos los que hacen lo malo o a la cizaña y obligan a otros a hacerlo. Y a esas personas los ángeles las echarán en el fuego eterno. Y allí se lamentarán de haber actuado con hipocresía e indiferencia ante las cosas de Dios. El crujir de dientes significa una fuerte aflicción viviente. Ahora, el trigo entra en el granero de Dios. ¿Te das cuenta? Desde cada rincón del planeta traerán al trigo. Desde cada época de la iglesia de Dios. Todos se caracterizan porque fueron sembrados por el Señor, o sea, por la buena semilla de su palabra. Los que obedecen a Dios brillarán en el reino del Señor para siempre. Entonces, mi querido hermano, ¿qué debemos hacer para permanecer fieles a Dios y no ser cizaña? ¿Qué dice Mateo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Podemos caer en la tentación, podemos pecar, pero eso no significa que debemos rendirnos, no, sino que debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos. El Señor manda estudiar y escudriñar la palabra de Dios. El Señor manda cantar himnos para no caer en esa tentación. Entonces, mira,
Esta parábola ilustra claramente que hay dos caminos distintos y también hay dos destinos eternos. Un camino es un horno de fuego que representa un destino de muerte eterna, y el otro camino, que es la gloria radiante, que es la vida eterna, donde los redimidos resplandecerán como el sol. Mi querido amigo, usted que ve por primera vez este programa, déjame decirte que en la iglesia de Dios, así como hay almas buenas, también hay almas malas. Pero a pesar de eso, sigue siendo la iglesia de Dios. Solamente en la vida de Enoc, de José, de Elías, de Daniel y de algunos otros, no se registran caídas, sino victorias. Entonces, cuando venga Cristo, se salvarán aquellos que, aunque cayeron, tuvieron ese valor de arrepentirse y pedir perdón. Tuvieron el valor de levantarse, de creer en Cristo y de caminar con Él. Cristo te santifica y te separa. Es verdad, tú vives entre humanos, pero tú eres templo del Espíritu Santo. Tus palabras y tus conductas son de santos, porque fuiste apartado para santidad. Solo que la santidad se produce cuando el Espíritu Santo mora en ti. Y tú tienes que apuntar a vivir en santidad, a hacer la voluntad de Dios, a creer en Cristo, a servirle solamente a Él. Tú tienes que llegar a ser trigo. Eso es lo que requiere nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Cuándo se evidenciará la diferencia entre la cizaña y el trigo? ¿En la cosecha o en el juicio final? ¿Qué deberíamos hacer diariamente para permanecer fieles? Orar sin cesar y escudriñar las Santas Escrituras. Mis hermanos, ¿qué decir de la lección? La existencia del mal o la cizaña fue insertada por Satanás. El diablo sedujo a muchos ángeles en el cielo para rebelarse contra Dios, y también hizo lo mismo en la tierra. Es por eso que muchas veces ves a personas que van a la iglesia, pero tratan de dividirla. Tratan de sembrar cizaña para que los hermanos caigan en pecado. Ya hemos estudiado cuántos males ha causado el pecado, ¿cierto? Pero el Señor los llama en la parábola como la cizaña. Y vaya que la cizaña es un veneno para el pueblo de Dios. Y por mejor que sean los anhelos de los creyentes fieles del Señor de alcanzar la vida eterna, se ven amenazados por esta clase de creyentes. Es por eso que es necesario preguntarnos, ¿somos trigo o somos cizaña? Las cizañas son los falsos ministros, que impiden el crecimiento espiritual del verdadero pueblo de Dios, y lo infectan, no solo con sus malos ejemplos, sino también con sus malas enseñanzas, que son literalmente veneno mortal, mis queridos hermanos. Los falsos creyentes, producto de falsos evangelios, se niegan a morir a sí mismos y contaminan con su mala influencia a los creyentes verdaderos. Fíjate, la cizaña cree que es trigo y mira su comportamiento, sus actitudes, su conducta, y se fija en lo que hace, en lo que no hace. O sea, se creen perfectos. Por ejemplo, Pablo, siendo apóstol, decía, hermanos, yo todavía no soy trigo, pero sí hago una cosa. Yo me olvido de mis errores, me proyecto hacia adelante para ver si algún día llego a ser trigo, ¿ves? Y eso también debemos ser nosotros. Entonces, la cizaña se siente trigo. Y como se siente trigo, piensa que tiene derecho a señalar con el dedo a los demás. Y dice, este es pecador, este come carne, este viste mal. Y así sucesivamente. La cizaña piensa que señalando, juzgando, se arreglan las cosas. La cizaña, como te repito, se cree perfecto. Ahora, Dios dice, cuidado con la acción humana ante la divina. Los humanos podemos separar de la iglesia a la cizaña solo por sus actos evidentes o sus pecados visibles, ¿no es cierto?
pero no por los actos ocultos, porque eso solamente lo hace Cristo. Nosotros no somos nadie para juzgar, mis queridos hermanos, y eso es una orden de Cristo. Entonces, fíjate, cuando llegue la cosecha o el juicio final, se notará la diferencia entre el trigo y la cizaña, o los buenos y los malos. El trigo o los creyentes de fe estarán cargados y agachados por el peso de sus frutos buenos, pero la cizaña o los falsos cristianos no tendrán nada. Y como no tienen nada, los segadores que representan a los ángeles separarán en manojos a la cizaña o a los infieles y los enviarán al horno de fuego que arde con azufre, mientras que los redimidos, los que son trigo, vivirán para la eternidad. Mi querido amigo, cada uno de nosotros debemos hacernos un autoexamen y preguntarnos: ¿o soy trigo o soy cizaña? Que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, y que la bendición de Dios sea para todos y cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos por unos cuantos días. Ves que el tiempo se ha cortado, así que pronto estaremos juntos una vez más. Mientras tanto, has de portarte muy juicioso. Nosotros estamos transmitiendo desde Comas, Lima, Perú. Que Dios te bendiga grandemente. Un abrazo fraterno a cada uno de vosotros, y en especial manera a nuestros hermanos adultos mayores que sé que nos ven, porque a veces la nietecita, el sobrino, el hijo le ponen el programa y están pendientes tratando de aprender cada día más y más. A ellos un abrazo fraterno, que Dios me los bendiga, les conserven con bien. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, nos estamos despidiendo por unos cuantos días, y Señor, ayúdanos a poder entender a plenitud el mensaje que hemos tenido hoy a través de este estudio maravilloso. Padre mío, somos tu pueblo, linaje escogido. Ayúdanos, Señor, a seguir trabajando en tu obra. Bendice a todos mis hermanos. Si hay algún hermano que está mal de salud, Señor, por favor, pon tus manos sanadoras. Ayúdanos a entender también, Padre mío, que a veces las dificultades y las pruebas son para la edificación de nuestro carácter. No nos desampares, bendícenos. Bendice, Señor, también a toda la juventud que está estudiando, Señor. Ayúdales y fortalece en el ministerio que cada uno de ellos tiene. Nos volvemos a encontrar muy pronto, y cuida a mis hermanitos de todo el mundo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.